Consumo para él es algo positivo, porque le genera esa utilidad. El trabajo a él no le genera la utilidad, en pocas palabras y así diciendo. ¿Por qué? Porque es una contradicción al ocio. Y a él el ocio es un bien normal, le da esa utilidad. Y justamente eso es lo que se refleja en este gráfico. Ven como a medida de que aumenta su esfuerzo laboral, claro, su consumo, su curva de indiferencia, su función de utilidad, también va aumentando. Pero va a llegar en un punto en donde él va a decir que su trabajo llegaría hasta ahí, porque es una persona humana, no va a poder consumir en gran cantidad para no consumir mañana. Desde ese punto deben de ver. Porque como dice, a medida que una persona trabaja más, cada unidad adicional de trabajo exige una mayor cantidad de consumo adicional. Lógico, trabajas más, va a consumir más. Dado a que los individuos son indiferentes, Robinson Crusoe es indiferente en cualquier punto de esta utilidad. Pero si esta función, curva de indiferencia, se llega a desplazar para arriba, va a ser mucho más feliz Robinson Sí, Crusoe. porque trabajar más Mucho va a más consumir feliz. más. Si llega a desplazarse para abajo, no sería Puede feliz, trabajar en más, pocas consumir palabras. menos. Va más o menos en eso se trata o se centra Robinson Crusoe. No sé si tienen alguna consulta, duda, hasta ahí, que quieran preguntar para seguir. Bueno, sigo entonces. Pongan en el chat igual y después les respondo. ¿Sí? Como ya vimos así los supuestos, cómo se comporta Robinson Crusoe, cómo actúa, cómo él se relaciona, tenemos que ver ahora en dónde él se siente satisfecho o en dónde él básicamente dice, bueno, esto voy a trabajar, esto voy a consumir. ¿Y cómo sabemos eso? Graficando. En esta gráfica, por ejemplo, tenemos la función de producción, que sería esta en color azul, y varias curvas de indiferencia. 5 curvas de indiferencia tenemos. Pero, ¿cómo nosotros sabemos cuando Robinson Crusoe se encuentra satisfecho o dice, este es el punto óptimo o acá yo estoy satisfecho? No hace falta que trabaje más, que consuma más, estoy feliz. En pocas palabras, es cuando mi curva de indiferencia y mi función de producción se encuentran en una tangencia. O en otras palabras, cuando mi función de producción es tangente a una curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir tangente? Que le está así, rozando, no atravesando. Porque acá, por ejemplo, vemos que la función de producción le está atravesando a estas 3 curvas de indiferencia. Pero ¿qué pasa si Robinson Crusoe se encuentra acá, en este punto, donde le atraviesa a la curva de indiferencia o la función de utilidad U3? Él puede decir, no, pero yo puedo trabajar más y consumir más y voy a estar satisfecho. Y llega hasta este punto. Entonces, ¿qué dice ahí? Ah, ese es mi esfuerzo laboral óptimo y mi consumo óptimo. Se encuentra satisfecho a sí mismo por su ocio también. Porque acuérdense que si él trabaja más, renuncia al ocio también. ¿Y por qué dice no puedo llegar a mi curva de indiferencia en la U5? Porque su función de producción no llega hasta ahí. Llega hasta la utilidad 4 o la curva de indiferencia 4. Entonces, cuando mi función de producción es tangente, le roza, le toca a la curva de indiferencia, ese es mi punto óptimo o esa es la combinación de trabajo y de consumo que maximiza su utilidad de él. En este caso su utilidad sería el asterisco y ser asterisco, ¿verdad? En cualquier otro punto no alcanzaría su
nivel óptimo o máxima utilidad, por así decirlo, porque Robinson Crusoe es una persona racional. Entonces debe de encontrar ese punto de tangencia, ese punto que le roza la función de producción con la curva de indiferencia. Básicamente es eso. Esos son los supuestos, esos son el actuar de él, cómo se relaciona y todo eso. En el turno mañana lo que suelen salir son muchos gráficos a explicar, ya sea en la primera parcial, por ejemplo, que se tocan estos. Y en el turno tarde es bueno comprender los supuestos y cómo se relaciona, porque justamente estos modelos se amplían. ¿Y cómo se van ampliando? Con los desplazamientos que les surgen. ¿Qué son los desplazamientos? Son cómo afecta su función de producción y cómo eso conlleva a que él consuma más o consuma menos, en términos rápidos. Hay dos efectos que se pueden producir, el efecto renta y el efecto sustitución, que seguro ya vieron. Pero en este caso, ¿a qué se refieren estos efectos? El efecto renta, por ejemplo, se refiere a las oportunidades que él tiene, el Robinson Crusoe como individuo, en donde si un cambio le permite a él alcanzar una mayor cantidad de bienes que le reportan utilidad, quiere decir que aumentó su riqueza. Por el contrario, si un cambio le permite alcanzar menores cantidades de dichos bienes, disminuyó la riqueza. Pero en este caso, en el caso de Robinson Crusoe al menos, siempre se tratan sobre efectos rentas positivos. No vamos a ver efectos negativos. Luego tenemos el efecto sustitución, pero primero voy a explicar lo del efecto renta. Bueno, ¿qué dijimos? Que el efecto renta hace que el individuo alcance una curva de indiferencia mucho más alta, se encuentre satisfecho, mucho más, sin mucho esfuerzo, en pocas palabras. Pero ¿cómo eso entendemos con el gráfico? Este, por ejemplo, es un gráfico que salió en la parcial, en el turno de mañana al menos, donde se tenía que explicar. Y siempre cuando vamos a explicar o demostrar algo, al menos en macro 2, debemos de poner los supuestos. Y estos supuestos son los mismos que estuvimos viendo acá. Ni más ni menos. Son los mismos que se repiten, son los mismos siempre. Y eso es lo que buscamos explicar. Bueno, yo por el gráfico viendo ya sé que es un efecto renta. Y sé que es un efecto de renta positivo y también sé que es un efecto de renta puro. Pero ¿cómo eso explicamos y cómo se entiende? Bueno, para explicar siempre debemos de partir del punto A al punto B y si hay un punto C, en ese orden. Nunca podemos saltear de un punto A a un punto C, porque entre el punto A y el punto B puede ser que pase algo para que pase ese punto C. En este caso, ¿cómo explicamos? Siempre partimos nosotros de una función de producción dada, Y1, que es tangente a una curva de indiferencia U1, en el punto A. En ese punto trabaja L0 y consume C0. Es decir, su combinación o su cesta sería L0 y C0. En ese punto Robinson Crusoe se encuentra muy satisfecho, entonces no quiere ni trabajar más porque tiene también tiempo de ocio, consume súper bien y ya se encuentra feliz. Pero ¿qué pasa? Vemos que hay un punto B mucho más alto. ¿Y cómo explicamos eso? Al menos en el turno mañana también, cuando ponen estos gráficos, es muy bueno explicar con ejemplos. Y siempre hay que suponer, porque nosotros suponemos, nosotros no sabemos. ¿Cómo vamos a suponer? Supongamos que una noche viene una tormenta y Robinson Crusoe consumía cocos, ¿verdad? Se subía, bajaba los cocos y consumía. Esa noche viene una tormenta y hace que se caigan los cocos. Entonces, al día siguiente se levanta Robinson Crusoe y ve así en el suelo cocos y están súper bien. Y dice así:
se pone a pensar, yo ya tengo cocos, ¿para qué voy a trabajar o voy a esforzarme si yo ya puedo consumir esto? Y acuérdense que el ocio para él es un bien normal. Mientras más pueda disfrutar de ocio él, más feliz se podría poner. Entonces dice, se me cayeron los cocos, entonces yo puedo trabajar menos y voy a consumir mucho más porque ya se cayeron. Y ahí es lo que vemos, este efecto que se produce en el punto B. Aumentó el consumo, disminuyó su esfuerzo laboral. Por ende, alcanza una curva de indiferencia mucho más alta, que sería la curva U2. Y su función de producción ahora va a ser Y2. ¿Cómo entendemos que de Y1 pasó a Y2? Un efecto de renta puro hace que la función de producción se desplace paralelamente hacia arriba si mejoró y si empeoró hacia abajo. En este caso vino la tormenta, que echaron los cocos, Robinson Crusoe no trabajó. Hay una mejora de la producción, porque él lo que produce consume. Entonces su función de producción se desplaza paralelamente hacia arriba. Y este desplazamiento hace que la pendiente de la función de producción no cambie. Porque dado un esfuerzo laboral, va a seguir consumiendo lo mismo o puede consumir más. En pocas palabras, su pendiente no va a variar. Él no tiene que trabajar más para consumir más. Al contrario, él tiene que trabajar menos y va a consumir más. No hay una variación de la pendiente siempre en un efecto de renta puro. Porque desplaza paralelamente. Paralelamente significa que en el mismo sentido y, por así decirlo, en la misma cantidad como muestran acá en las flechitas. Y es eso lo que tienen que buscar explicar acá. Siempre deben poner, no sé, supongamos como analistas económicos que partimos de una función de producción dada y así, siendo bastante claros y concisos. Tampoco así piloteando mucho ni nada de eso. Y acá les hice un resumen de lo que pasa en un efecto de renta. Positivo, obviamente. Aumento del consumo y aumento del ocio, porque es lo que le genera utilidad al individuo y hacen que aumente su renta. Y obviamente, si aumentó el ocio, disminuye el trabajo. Y la productividad marginal del trabajo es constante si el efecto de renta es puro, si el desplazamiento es paralelo. Esto es paralelo. No sé si tienen alguna consulta. Igual no tengan miedo de escribir o preguntar sobre el efecto renta o sustitución o alguna otra cosa, si no les queda claro. Para pasar al siguiente punto. Porque es muy importante que entiendan estos efectos que suceden acá, en esta economía simple, sencilla, porque se va a ir ampliando. Y si no entendieron esta parte, se va complicando mucho más también. El siguiente efecto es el efecto sustitución. ¿Y qué es el efecto sustitución? Básicamente es la variación entre los costes relativos de obtener dos bienes. En pocas palabras, este sería mayor trabajo para obtener mayor consumo. Pero en términos de Robinson Crusoe, ¿cómo ponemos? Este gráfico también salió en un examen. Siempre ponemos los supuestos son los mismos, no varían, no cambian. Entonces, seguimos. Un efecto sustitución. Supongamos que Robinson Crusoe consume cocos, como ya dije, ¿verdad? Se sube, baja los cocos y consume. A él le gustaría consumir peces, pero dice que debería de trabajar mucho más para ir a buscarlos, atraparlos y todo eso. Pero, ¿qué pasa si un día así se sienta y se pone a pensar que puede crear una tecnología, no sé, un palo, algo, crear una tecnología que pueda hacer que consuma esos peces que tanto él quiere? Porque de tantos cocos que ya él consumió, ya le puede hacer mal. Él dice eso. Entonces, eso nos dice el efecto sustitución. Crea una nueva tecnología, hace que trabaje más porque va a crear esa tecnología,
pero hace que aumente su consumo. Comparado al efecto renta, que él no trabaja o renuncia a trabajar porque ya cuenta con esa producción o ese consumo adicional, que en pocas palabras se refiere en el caso de Robinson Crusoe a una tormenta que viene. Ese es el caso más práctico. Y eso se demuestra acá en el gráfico también. Siempre partimos para explicar el punto A. Una función de producción Y1 tangente a la curva de indiferencia U1. Robinson Crusoe es un agente racional, por ende, cuando es tangente en el punto A, él maximiza. Pero ¿qué pasa? Al crear su tecnología, él sabe que puede consumir más, pero va a trabajar más. ¿Qué hace eso? Que su función de producción gire, se vuelva más empinada. Términos sencillos, se vaya volviendo más recta, porque él va a trabajar más para querer o poder consumir más. Gira de manera antihoraria también, eso tienen que tener en cuenta, porque va a aumentar su producción, va a aumentar su consumo. ¿Y qué hace eso? Que alcance la curva de indiferencia mucho más alta, como vemos en el punto B. Si diferenciamos entre los dos puntos ahí, vemos que el efecto renta disminuye el trabajo, el efecto sustitución aumenta el trabajo. En ese sentido, son muy contradictorios los dos. Eso hay que entender bien. Y las acciones o decisiones que tome él depende mucho de su curva de utilidad y dónde él se encuentra también. Por ello es importante entender el punto de tangencia a sus funciones de producción. Entonces, el efecto sustitución aumenta el consumo y aumenta el trabajo. Si aumenta el trabajo, tu ocio va a disminuir, obviamente. Y lo que pasa en el efecto sustitución es que la productividad marginal del trabajo varía. ¿Y por qué varía la productividad marginal del trabajo? Porque la productividad marginal del trabajo es la pendiente de la función de producción. Y como en este caso se volvió más empinada, cambió su pendiente. Por ello la productividad marginal sufre variaciones que deben de poner, si es que no entienden muy claro esa productividad marginal, no hace falta. Pueden poner que varió o no varió, o tampoco. Pero es para tener muy en cuenta nada más. ¿Y qué pasa si se combinan estos dos efectos? El efecto renta y el efecto sustitución. Se va a producir un efecto total. Pero, ¿cómo yo diferencio ese efecto total? ¿Cómo yo sé si es un efecto renta o un efecto sustitución? En este gráfico. ¿Qué vemos en este gráfico? Vemos 3 puntos de tangencia. Si arrancamos explicando el punto A, una función de producción dada de Y1 tangente a la curva de indiferencia U1 nos llega a una combinación en el punto A. Supongamos, siempre suponemos nosotros, como ya dije, que Robinson Crusoe descubre la tecnología. ¿Y por qué yo digo la tecnología? Como yo ya supuse que es un efecto sustitución, porque del punto A al punto B yo veo que aumentó el trabajo. Y cuando aumentó el trabajo y aumentó el consumo, directamente ya sé que es un efecto sustitución. Obviamente hay muchas más cosas para analizar por qué pasa eso, pero para explicar así rápido y para que entiendan, es por ello. Entonces, Robinson Crusoe con la tecnología le permite alcanzar una curva de indiferencia mucho más alta en el punto B. Hace que trabaje L2 y consuma C2. ¿Qué pasa ahí? Robinson Crusoe dice, no, pero yo trabajé muchísimo más para consumir estos peces y al final disfruté poco tiempo de ocio. Entonces dice, no, yo me voy a ir a acostar nada más. Se va a acostar y ve que él no consumió esos cocos que se cayeron de esa tormenta.
Entonces dice, no, yo no voy a consumir estos peces y voy a consumir directamente estos cocos. Entonces, por ello del punto B al punto C hay un efecto renta, porque hace que él trabaje menos y consuma más en el punto C3. Pero ven que si se van del punto A al punto C, van a decir no, pero él aumentó su trabajo y aumentó su consumo. No, hay que irnos punto por punto para explicar y para comprender el tema. O si no, no va a tener sentido y nos vamos a confundir bastante. Este es el gráfico que combinan los dos efectos justamente y se entiende claro este gráfico. Pero, ¿qué pasa si hay un efecto renta con variación de la productividad marginal del trabajo? ¿Qué dijimos? El efecto renta hace que la función de producción se desplace paralelamente. O sea, se desplace para arriba en este caso y paralelamente en el mismo nivel, en la misma posición y no varía la pendiente. Porque la productividad marginal del trabajo es su pendiente. Pero ¿qué pasa si cambia la pendiente? Hay una mejora de la función de producción. De Y1 pasa a Y2. Hija, van a decir, cambió la pendiente, entonces es un efecto sustitución. No. ¿Qué vemos acá? Que disminuyó el trabajo y aumentó el consumo. Por ende es un efecto de renta. No es un efecto de renta puro, pero sí es un efecto de renta. Y eso tienen que tener muy en cuenta. No hay tampoco un giro antihorario, la pendiente cambió. No hay un giro antihorario. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que el trabajo disminuyó, aumentó el consumo. Es un efecto de renta. ¿Qué pasa con un efecto ambiguo? ¿Qué es el efecto ambiguo? En pocas palabras, es que no podemos definir o determinar a priori lo que sucede. En pocas palabras, pueden pasar los dos efectos al mismo tiempo. Depende mucho de la situación en que esté pasando o cómo está pasando. Lo mismo acá. Función de producción Y1 mejora a Y2, cambia la pendiente. Vemos que aumentó el consumo, pero el trabajo se mantiene o no sufrió casi variaciones. ¿Qué lleva a eso? A un efecto ambiguo. Es positivo al consumo porque aumentó, pero es ambiguo al esfuerzo laboral, porque no aumentó ni disminuyó casi nada. Y eso también puede salir para explicar. ¿Y cómo yo voy a saber si es un efecto sustitución o renta? No voy a saber porque depende de la situación. Pero es importante mencionar que es positivo en el consumo, pero ambiguo en el trabajo. Y por último en esto, acá vemos la función de producción como un resumen. Efecto de renta puro. Desplazamientos paralelos, misma productividad marginal porque la pendiente no varió. Renta puro. El renta no puro, por así decirlo, mejora de la función de producción, cambia la pendiente, pero el trabajo disminuye también. Y efecto sustitución. Y1, función de producción 1, inicial, hay una mejora, encuentra una tecnología y hace que gire de manera antihoraria, produciendo así Y2, alcanzando una curva de utilidad mucho más alta, pero trabajando mucho más. Y eso es lo que hace referencia al efecto sustitución. Bueno, y esto básicamente sería la unidad 1. Ahí terminaría. En barra